Bueno, ¿cómo están? Con este video quiero dejarles guardada la clase que les había prometido en función de lo que ya comentamos el jueves pasado con relación a la medida de fuerza esta semana. Por lo tanto, bueno, también quería poder dejarles una clase más para que ustedes no se atrasaran tanto, al menos en función de la medida. Eh, Nosotros habíamos hablado el jueves pasado, haciendo un raconto breve del tema que fuimos trabajando, habíamos hablado de los medios de comunicación como problema, habíamos pensado también en ciertos procesos históricos que dieron lugar a una definición de medios en la cual se ponían en juego tanto, bueno, una idea de técnica y tecnología, como también la posibilidad de pensar a los medios como instituciones sociales, como organizaciones sociales y como una forma de relación social, por lo tanto. Habíamos hablado de un desanclaje de espacio y de tiempo que fue posible a través de las tecnologías de comunicación del siglo XX, fines del XIX, y también hablamos de la prensa de masas y haciendo hincapié en algunos de sus momentos clave y algunas de sus formas clave, como la prensa oficial de las cortes, la prensa ideológica y la prensa de acentavo o la penny press 1830, que había marcado un antes y un después por el cambio de los modelos de negocio, de financiamiento, pero también por la idea de que la información se volvía una mercancía y por lo tanto también había trastocado las agendas o por lo menos la, los criterios con los cuales se iba a definir qué cosa era noticia y qué no. Por lo tanto, había notas de otro tipo, policiales, quizá menor contenido político, partidario, como en el caso de la prensa ideológica, sino ya con temas diferentes para poder competir y poder llegar a mayor cantidad de gente con temas de interés casi caracterizando o rozando lo que podemos conocer hoy como periodismo amarillo. Entonces teníamos ese antecedente de la penny press en concreto, donde, bueno, los policiales, esas noticias quizá donde se apelaba un poco también al morbo o a las situaciones eh, más novelescas van a aparecer en este tipo de formatos periodísticos. Habíamos hablado de la guerra hispano-norteamericana, en el cual, bueno, estaba involucrado también Cuba, o se había dado en el territorio de Cuba, donde se habían inventado noticias falsas que habían iniciado, casi habían propiciado el inicio de la guerra. Y habíamos hablado también de la noción del público de masas, ¿no? Me- y nos salteamos de alguna forma este enfoque histórico también contextual vinculado a cuáles eran las ideas centrales, que había quedado en el tintero, esta idea de cuáles eran las ideas centrales de finales del siglo XIX o del mediados del siglo XIX en adelante, que van a influir sobre algunas primeras propuestas de teorías vinculadas a los medios de comunicación que tenían que ver con esta idea de la masa, ¿no? Los públicos de masas, eh, de manera, digamos que paralela a este surgimiento de la prensa de masas. Entonces, desde la sociología, como una primera fuente de propuestas vinculadas a la noción de masa o a esta idea de lo, de lo masivo, en un contexto histórico donde se producen migraciones, pero también, o sea, migraciones desde otros países hacia países centrales, o también migraciones del campo a la ciudad y
aparecen conglomerados urbanos superpoblados, donde eh, la idea del anonimato va a ser una de las ideas centrales de estos conglomerados. Aparece Tenis, bueno, diciendo algo como esto, ¿no? En cada sociedad, cada uno vale para sí y está aislado. Mientras existe una situación de tensión contra los otros, sus esferas de actividad están marcadamente separadas, con lo que cada uno rechaza el contrato y la admisión a su propia esfera con los otros, es decir, las intrusiones son consideradas como actos hostiles. Esta actitud negativa entre los unos y otros se constituye en la relación normal. ¿Qué está queriendo decir Tenis acá? En esta incipiente sociología, ¿no? Como ciencia o como lugar de producción de conocimientos con relación a las sociedades de ese contexto histórico. Lo que está diciendo es que, bueno, en algún momento, en lo que tenía que ver con las comunidades más reducidas, con los ámbitos eh, habitacionales más pequeños, pensemos en los pueblos, la gente se conoce, ¿no? Él lo va a llamar comunidad versus sociedad, ¿no? La comunidad es más chiquita, todo el mundo se conoce, ahí los vínculos, los tipos de vínculos que predominan son el parentesco, la amistad, entonces se podía dar fiado, si se quiere, con la confianza plena de que, bueno, yo sé dónde vive mi vecino, sé quién es, sé con cómo se vincula, sé en qué trabaja, etcétera, ¿no? Hay una idea de organización social vinculada a la comunidad donde todos nos conocemos y donde prima cierto grado de confianza eh, versus la sociedad, que es una forma de relación eh, más donde, digamos, hay un anonimato y bueno, por el hecho de que yo no sé quién es, con quién yo voy a relacionarme, pero bueno, no solamente en términos sociales, sino también con quién voy a relacionarme en términos económicos, financieros, ¿no? Si yo hiciera algún tipo de eh, no sé, venta o compra-venta de algún bien, bueno, aparece la idea del contrato para formalizar esta relación social, ¿no? Ya que no nos conocemos, no sabemos quién es quién, no sabemos si me va a cumplir con la parte que le toca en este acuerdo, que puede ser económico, que puede ser de otra índole, bueno, yo necesito ahí una herramienta contractual que determine los alcances a los que cada uno se compromete a cumplir. Esta idea es la que entonces para Tenis va a primar en las sociedades europeas. Tenis es alemán, pero está pensando en general en las formas de organización de Europa en ese contexto histórico del siglo XIX. Aparecen también, por supuesto, esta mirada sobre los movimientos obreros, porque bueno, esta generación, esta migración de lo rural a las ciudades implica que se toma mano de obra obrera en las fábricas, ¿no? Es un momento incipiente también para la industria, en el paso de la tecnología de vapor hacia otro tipo de tecnologías. eh, bueno, la gran producción, ¿no? La transformación de los talleres artesanales a las fábricas, y esto implica que también va a haber una gran cantidad de personas que van a pasar a ser obreros. Y por lo tanto, estos obreros van a exigir de alguna forma alguna manera de participación social y se van a organizar, ¿no? En sindicatos, etcétera, ¿no? Esta sociología temprana, entonces, va a ser una de las fuentes que van a estudiar estas conglomeraciones, estas multitudes, pero con una mirada de sospecha, ¿no? Con una mirada, podría decir, de temor o de precaución, al menos, de qué significa
o qué lugar vienen a ocupar estas multitudes en las discusiones de ese tiempo, ¿no? Las discusiones en torno a derechos civiles, pero también económicas, etcétera, de ese tiempo histórico. Aparece también, aparecen ideas de la criminología, a las que me voy a referir más adelante, em, de la mano de Siegel, de Lombroso y otros, y también algunas vinculaciones con una forma de psicología, o una de las ramas de la psicología que ya no existe, pero eh, estuvo vigente durante eh, bastante tiempo, que es la psicología de las masas, ¿no? O de las muchedumbres. Eso serían básicamente, además de, bueno, la neurología también, la psicología de Freud, ¿no? Que van a ser la filosofía, en este caso de Ortega y Gasset, de José Ortega y Gasset, van a ser los espacios, los lugares de producción de conocimiento de ese momento, desde donde se van a decir varias cosas acerca de este actor social que es la multitud, ¿no? Y además van a ser vistos de una manera, como decía yo, como si fueran una amenaza, como de manera con precaución, o al menos con cierto interés de conocerlos también para poder comprender qué alcance tiene este nuevo actor social. Eh, Profesor Sandoval recomienda Reaper Street para pensar el contexto, que es una serie de la BBC, para pensar el contexto histórico en Europa, en el cual transcurren estas ideas, surgen, emergen estas ideas, o se está discutiendo acerca de este nuevo actor. Yo no la vi, pero sí vi Mil Golpes, que es la otra serie que está ahí, que también la recomiendo, que es en una Londres urbana, deteriorada, sucia, ¿no? Oscura, donde hay oficios, bueno, como los que practican ahí los principales personajes, este, es el box, la lucha libre, este, la prostitución en el caso de ella. eh, digamos, son como una especie de viudas negras, ¿no? Este, una serie de situaciones ahí en grupo, colaborativo para estafar, robar, etcétera, ¿no? En una ciudad este, sucia, llena de ratas, llena de violencia, ¿no? Este, bueno, ese sería como medio un contexto en el cual se retrata en ciertas producciones audiovisuales de ficción a, a las ciudades de este contexto histórico. Entonces, lo que va a decir Ortega y Gasset, decía yo, el filósofo español, las ciudades están llenas de gente, las casas llenas de inquilinos, los hoteles llenos de huéspedes, los trenes llenos de viajeros, los cafés llenos de consumidores, los paseos llenos de transeúntes, las salas de los médicos famosos llenas de enfermos, los espectáculos como no sean muy extemporáneos, llenos de espectadores. Las playas llenas de bañistas, lo que antes no solía ser problema, empieza a serlo casi de continuo. Encontrar sitio, la muchedumbre de pronto se ha hecho visible, se ha instalado en los lugares preferentes de la sociedad, ya no hay protagonistas, solo hay coro, ¿no? Este, bueno, esto también nos da la idea de lo que cierta élite o cierto contexto, o sea, cierto grupo social está pensando acerca de cómo se vuelve la experiencia de habitar las ciudades en este marco. Y lo que la figura, la metáfora que usa en este caso Ortega y Gasset tiene que ver con el teatro griego, ¿no? Donde los que integran el coro son casi los extras de la acción. Sin embargo, él dice, bueno, estos seres anónimos que parecieran ser los extras de la película, ahora son los protagonistas. Y como yo decía hace un rato, bueno, tenemos ahí entonces la mirada sobre esta multitud también de Sigele, ¿no? Este, pensando concretamente en, bueno, el crimen, ¿no? Este, quiénes son este, los protagonistas de, de las acciones criminales, en este caso, porque, bueno, Sigele es un criminólogo que también tiene formación como sociólogo y está preocupado por este fenómeno. Y bueno, lo que dice Siegel es que esta multitud urbana parece como
como un espacio de anonimato, ¿no? Marca esta idea, y como también una forma de disolución del yo. Y en este caso, bueno, yo pensaba en este cuento de Edgar Allan Poe, que es casi, bueno, que es de unas décadas antes de lo que está comentando Sigele, y habla de, bueno, un personaje, no sé si leyeron este cuento, de Edgar Allan Poe, que en realidad lo que hace es plantear la existencia. Hay un narrador que está mirando a la multitud y de pronto parece conocerlos, reconocerlos, saber en función de cómo se ven quiénes son, eh, puede casi anticipar hacia dónde van, lo que van a hacer, y sin embargo se cruza con un anciano que le llama la atención, a quien no puede anticipar, que tiene un rostro raro, ¿no? Y él dice, bueno, este anciano es el tipo y el genio del crimen profundo, se niega a estar solo, es el hombre de la multitud, el anciano va como moviéndose, pero de pronto él lo sigue viendo, ¿no? Es como hay una situación de anonimato y de sospecha y también de temor con relación a ese sujeto que le es desconocido. Entonces tenemos esa idea para este contexto en el cual, bueno, también Gustave Le Bon eh, concretamente va a escribir acerca de cómo va a ser la psicología de esta muchedumbre o de estas masas concretamente. Le Bon es básicamente un pensador francés del siglo XIX y lo que va a decir Le Bon es que, bueno, por el simple hecho de formar parte de una masa organizada, un hombre desciende varios peldaños en la escala de la civilización. Aislado, es posible que sea un individuo cultivado en una masa, será un bárbaro. Esto es una criatura que actúa por instintos, ¿no? Esto también es coincidente con un momento de colonización en el cual todo lo que no era eh, blanco, de determinada clase social, podía considerarse, digo, pensando en cuál era la mirada del colonialismo hacia los pueblos que colonizaba, ¿no? Parecía que los otros sujetos con los cuales se encontraban eran también piezas de arqueología, ¿no? Y en este caso, bueno, aparece una idea así de comparar a la gente que está aglutinada con lo bárbaro, con lo no civilizado, casi con lo animal, con una criatura que actúa por instinto, ¿no? Esa es la forma en la cual este pensador francés va a proponer esta psicología de las masas, ¿no? Cómo es que la masa piensa eh, en su conjunto. Y tenemos acá, bueno, también desde la literatura, ¿no? Con Stevenson, este clásico de la literatura que va a hacer referencia a Mr. Jekyll, Dr. Jekyll, perdón, y Mr. Hyde, que en realidad son dos caras de un mismo personaje, en el cual, bueno, el doctor Jekyll es un caballero muy, muy acorde a su tiempo, ¿no? Que respeta todas las normas y es muy educado, eh, digamos, y se desempeña bien en todos los ámbitos como es esperable, mientras que, bueno, descubre una pócima o a través de una pócima lo que hace es volverse de pronto entre el día y la noche una bestia, ¿no? Un personaje donde bueno, no hay control de sí y básicamente va a salir a hacer rondas bueno, para cometer una serie de fechorías ahí, una serie de situaciones. Entonces tenemos ese contraste, ¿no? Las caras dos caras de un mismo sujeto. Eh, el análisis en el marco de la novela tiene que ver bueno, con esa idea de ese contraste entre uno y otro,
pero sin embargo lo podemos pensar también como una continuidad evolutiva en este caso, ¿no? Desde la bestia o involutiva, porque sería desde lo civilizado a personificar una bestia, solamente con una mínima diferencia que vendría a ser representada o mostrada como una pócima, ¿no? En este caso, ¿no? Tenemos ahí esa idea de el hombre está dividido con dos naturalezas opuestas luchando dentro de él, dice Stevenson, ¿no? Pero también podemos pensarlo a la luz de estos pensadores con los que venimos dialogando, que podría haber una continuidad entre la bestia y lo civilizado, o lo civilizado y la bestia, y muy poquita diferencia entre uno y otro en ese contexto. Bien, Le Bon va a pensar, nos va a ayudar a pensar a través de su libro Psicología de las Masas en el concepto de masa, ¿no? Nosotros seguramente hemos leído, hemos escuchado el término medios masivos. Bueno, pensemos en el concepto de masa como punto de partida para discutir la pertinencia o no del uso de esa fórmula para definir a ciertos medios. En este caso, el concepto de masa para Gustave Le Bon son conglomerados humanos en donde las personas pierden sus características individuales y se constituyen en un sujeto colectivo. Vemos ahí como en esa etapa lo ilustran con una bandada de pájaros, ¿no? Que de pronto hacen figuras de manera colectiva. Bueno, pero en este caso, en la muchedumbre o la masa está movida, dice Le Bon, por las pasiones y los instintos. La mente colectiva o aglomeración forma un único ser y queda sujeta a la ley de la unidad mental de las masas. Esto es sumamente interesante porque, bueno, ahí directamente hay una pérdida de individualidad y también de cierta idea eh, bueno, de raciocinio, ¿no? Con relación a los actos, a las acciones, a las decisiones que una persona puede tomar de manera individual. Eh, de pronto, como mostrábamos recién con el personaje de Stevenson, de pronto, con muy poco estímulo, puede pasar a volverse una bestia, ¿no? O alguien que no puede, no tiene raciocinio o juicio acerca de lo que hace. Precisamente, esta discusión acerca de tener juicio o no tener juicio acerca de los actos cometidos, bueno, aparece Lombroso, que es también un criminalista que va a pensar
la idea de, bueno, cómo es que se pueden clasificar, o bueno, tener esta idea de medir los cráneos, ¿no? De pensar eh, la craneología, creo que se llama, no estoy segura, pero me parece que se llama craneología, pero de pensar cuáles son las características físicas que pueden asociarse a la criminalidad, ¿no? Entonces, para Lombroso, esta, esta cara que tiene este personaje que se ve en pantalla, sería la cara del criminal, o sea, todos los criminales tienen algunos rasgos o todos los rasgos de este prototipo que él propone, ¿no? Iba a decir, bueno, en este caso, la masa es concretamente una forma de patología, ¿no? La, la criminalidad asociada a la masa, la falta del raciocinio, ¿no? Que brinda ese modo de estar en el espacio y en el tiempo en conjunto, lo que va a hacer es que las personas, bueno, pierdan el juicio, pierdan eh, la capacidad de raciocinio. Y en este caso, bueno, ¿cómo es que la gente entonces puede perder? ¿Cuál sería la pócima, ¿no? Si seguíamos con el ejemplo de Stevenson, en este caso, ¿cuál puede ser el disparador, el motivo por el cual la gente puede pasar de ser ese personaje o tener ese perfil civilizado a un perfil bestial, sin raciocinio, etcétera, ¿no? Lo que va a decir Lombroso es que esto va a ser a través de la sugestión, ¿no? Ya desde esta idea de, o con las influencias del darwinismo social, para Lombroso, ya la medición de los cráneos va a implicar también algún tipo de pronunciamiento con relación a quiénes son más susceptibles de ser sugestionados que otros, ¿no? Entonces, las mujeres van a ser más sugestionables eh, que los varones. Los niños y también van a ser más sugestionables, ¿no? Las personas de otras razas, que no sea raza blanca, también son sugestionables, ¿no? ¿Quiénes van a ser más susceptibles de ser sugestionados en este contexto? Y va a decir, bueno, dentro de una masa el individuo pierde con su conciencia, la voluntad propia, actúa guiado por impulsos colectivos, como si estuviera hipnotizado, ¿no? Hay una idea de la sugestión y precisamente la sugestión relacionada con la posibilidad de la hipnosis, ¿no? Tenemos ahí una publicación acerca de la mujer delincuente, en el caso de Lombroso. Y también en este mismo contexto aparecen las ideas de Charcot, un neurólogo que directamente, bueno, en la clínica de Salpêtrière en Francia, Charcot va a hacer una serie de trabajos vinculados a la histeria y va a aplicar la hipnosis como una forma de de práctica y mediante la hipnosis, bueno, va a lograr que las mujeres, que por lo general son las más sugestionables, pudieran, ante este auditorio de varones, de científicos, pudieran demostrar cómo actúan bajo la influencia de la hipnosis, eh, concretamente después de ser eh, diagnosticadas como estériles. Y tienen ahí entonces la idea de, bueno, lo que pueden hacer bajo la hipnosis es caminar como perros, arquearse y torcerse como si estuvieran poseídas por demonios. Ustedes ven atrás en el fondo del cuadro aparece una idea de mujer, o sea, una figura de mujer arqueada, ¿no? Que de alguna manera también pareciera ser alguien que está bajo el influjo de la hipnosis, concretamente. Esto se va a volver una práctica frecuente para Charcot, que va
que va a demostrar, que va a hacer estas demostraciones eh, públicas acerca de, bueno, de la histeria y de las posibilidades de la hipnosis. Charcot eh, va a tener una fuerte influencia sobre Freud. Eh, Freud, bueno, aparece también como una figura que va a ganar importancia a principios del siglo XX, eh, concretamente, y bueno, ustedes tienen ahí un capítulo, voy a liberar porque está en el campus, un capítulo de la serie El siglo del yo, donde hace referencia concreta a Freud. Freud y su vínculo o su que es influido por Charcot y su influencia en el siglo XX. Does anyone this so, 100 years ago, a new theory about human nature was put forward by Sigmund Freud. He had discovered, he said, primitive sexual and aggressive forces hidden deep inside the minds of all human beings. Forces which, if not controlled, led individuals and societies to chaos and destruction. This series is about how those in power have used Freud's theories to try and control the dangerous crowd in an age of mass democracy. At the heart of the story is not just Sigmund Freud, but other members of the Freud family. This episode is about Freud's American nephew, Edward Bernays. Bernays is almost completely unknown today, but his influence on the 20th century was nearly as great as his uncle's. Because Bernays was the first person to take Freud's ideas about human beings and use them to manipulate the masses. He showed American corporations for the first time how they could make people want things they didn't need by linking mass-produced goods to their unconscious desires. Out of this would Bien, hay un Freud, es el tío de Bernays, que ustedes tienen ahí un texto para leer de 1928, que va a ser el padre de la propaganda, y las ideas de Freud acerca, bueno, influido también a su vez, como decíamos recién, por Charcot, eh, van a tener influencias concretas sobre, bueno, algunas acciones en el marco del siglo XX. En principio, hay una idea de identificación en la masa como mecanismo eh, está de base, ¿no? Y lo que introduce Freud que es interesante, de alguna manera también ya lo menciona Le Bon, es que hay una intención con relación a un líder, ¿no? Es que hay un vínculo, bueno, lo que dice Freud es libidinoso, pero podemos pensar también en una relación emotiva hacia un líder, en una reacción casi inóptica, ¿no? Ahí vemos la influencia de Charcot. Y bueno, el sobrino de Freud, Edward Bernays, también va a hablar acerca de, no tiene problemas con el término manipulación, como presentábamos el otro día, que hablábamos de que, bueno, hay que tener ciertos recaudos para hablar de esta idea de manipulación. Bueno, Bernays directamente va a hablar de la manipulación
Eh, Dice, la manipulación consciente y sistemática de las opiniones y los hábitos de las masas es un elemento esencial en el funcionamiento de la democracia, y entonces va a crear la idea de las relaciones sociales, protocolares, las relaciones públicas en el contexto del siglo XX, y va a trabajar, se va a abocar a trabajar específicamente en la idea de la propaganda, ¿no? Este, bueno, dice Bernays también, quienes logran moldear los significados, deseos y creencias colectivas ejercen un poder real, aunque visible, sobre la sociedad, ¿no? Bernays como referente de eh, eh, la- las relaciones sociales, la propaganda, las formas de influencia, las formas comerciales de influencia sobre las sociedades, ¿no? La construcción de mensajes, etcétera. Adorno en particular, entonces va a asociar, ¿no? Esta idea de lo que ya planteaba Freud, en vínculo de las masas con un líder, ¿no? Que se va a basar en la emotividad o muchas veces en, en la hipnosis, decía Freud, para bueno, apelar a la masa y a las emociones y así lograr adhesión, ¿no? Adorno va a decir que la irracionalidad reanimada del adepto es así bastante racional desde el punto de vista del líder. Necesariamente tiene que ser una convicción que no está basada en la percepción y el razonamiento, sino en un caso erótico. Fíjense cuáles son las definiciones con las cuales estos autores están proponiendo que es la relación entre el líder y las masas, ¿no? En el contexto entonces de la Primera Guerra en el siglo XX, va a aparecer la asociación de esta idea de la hipnosis con el fascismo, ¿no? En términos de una metáfora manejable que permite al observador permitir análisis posteriores, ¿no? Con una sobriedad cínica, van a decir los autores. Ahí hay una relación concreta, va a decir Le Bon, entre el líder y la masa, ¿no? Bueno, lo vamos a ver también después, pero bueno, la Escuela de Frankfurt se va a pronunciar con relación y va a indagar en una investigación que va a publicar Eric Fromm, una investigación cuantitativa, con algunas limitaciones, con mucha documentación, eh, preguntando a los obreros y indagando en esa clase social casi, bueno, masiva, con relación a por qué la adhesión de esos sectores obreros, sindicalistas, de alguna forma permiten o ven con buenos ojos la llegada de Hitler al poder, ¿no? Esa va a ser la pregunta de investigación que se van a hacer los autores de la Escuela de Frankfurt en este contexto, ¿no? Para pensar también esa relación entre los obreros y ese líder. Entonces aparece lo que Moscovici y Elizabeth Noel Neumann van a llamar el público de masa, ¿no? No van a hablar de masa exclusivamente, sino de público, de masas. Y bueno, y ahí aparece lo que estuvimos charlando en la clase pasada, vinculado a la prensa de masas, la gran cantidad de capacidad tecnológica de reproducción de la información, su llegada a miles de personas y, bueno, ¿y qué proponían los géneros? Eso discutimos la vez pasada, pero bueno, ahora también va a haber una idea de público, de masas, y entonces todas estas ideas van a influir para pensar, tomando también como referente a Pavlov, que va a establecer este experimento vinculado a el estímulo y la respuesta, ¿no? Se supone que Pavlov, neurólogo y fisiólogo ruso, va bueno, a desarrollar, a pensar en un experimento en el que mueve una campanita y le dan
la comida al perro y en algún momento cuando suena la campanita el perro recibe esa comida y hasta que después no le dan nada y cuando suena la campanita el perro babea, ¿no? Porque está dado el estímulo que activa, bueno, el hambre sería en el perro o las ganas de comer, ¿no? Este experimento de estímulo-respuesta va a ser tomado por Chacotín para también, ¿no? Seguidor, Serge Chacotín, seguidor de Pablo, ruso también, va a ser tomado para, bueno, para pensar la idea de la propaganda, ¿no? Asociando esta reacción, este estímulo que provoca el mensaje de la propaganda en las masas, ¿no? Y lo va a vincular en específico a los regímenes dictatoriales, pensando específicamente en Hitler y en la Segunda Guerra Mundial en particular, que va a decir que apela especialmente a las emociones y a los impulsos combativos. Utiliza símbolos, banderas, uniformes, desfiles, música y grandes actos públicos para generar entusiasmo, cohesión y agresividad. En especial la música tiene un fuerte poder de sugestión. Fíjense que usan los mismos términos que revisamos de los pensadores anteriores, porque actúa directamente sobre las emociones, facilita la formación de estos estados colectivos que trascienden las diferencias racionales entre personas. Va a decir Serge Chacotín tratando de explicar el porqué del éxito de Hitler. Y tenemos ahí entonces esta teoría de la aguja hipodérmica que va a pensarse como la idea de inyectar un mensaje en la epidermis de esta masa, de este público que está sugestionado, que está aislado, que es anónimo, y entonces va a provocar con una inmediatez como podría suscitarlo una fórmula química o una pócima en el caso del doctor Hyde y Jekyll, una reacción instantánea, ¿no? En este caso, el paralelismo sería con los medios de comunicación que, bueno, van a proponer que se inoculan los mensajes en esta masa que que tiene unas características específicas, de las que ya fuimos hablando, que está además vista como sospechosa, como muy cercana a lo animal, ¿no? En sí misma, ¿no? De manera bastante negativa. Eh, y cómo, bueno, cuál va a ser el efecto de los medios o el alcance con relación a esta masa. Matelar dice, la Gran Guerra supuso el primer conflicto llamado total, un conflicto que no solo se desarrolló a escala del mundo, sino también y sobre todo un conflicto en el que la guerra política, la guerra económica y la guerra ideológica llegaron a ser tan decisivas como las operaciones en el terreno de las armas. Suscitar la adhesión de los ciudadanos a la causa nacional se convirtió en una tarea prioritaria. Entonces, podemos ver también cómo también la propaganda va a ser pensada como una herramienta para sumar adhesiones a la guerra, ¿no? En ese caso, Matelar hablaba de la Primera Guerra, vimos también situaciones y análisis, por ejemplo, de Chacotín sobre, con relación al nazismo, que es de la Segunda Guerra, pero bueno, estos debates que se dan a lo largo del siglo XX están asociados a esta adhesión de grandes cantidades de personas a determinadas situaciones o fenómenos sociales o movimientos y a tratar de explicarlo, ¿no? Aparece entonces Harold Laswell, que después lo vamos a retomar para pensar los estudios de la comunicación, haciendo referencia en un libro que se llama La técnica de propaganda en la guerra mundial, va a ser alusión a la mente pública, ¿no? Va a decir, la mente pública para el propagandista entrenado es un estanque en el cual frases y pensamientos se vierten como ácidos, como un conocimiento previo de las reacciones que tendrán lugar. Así como el profesor Loeb en el Instituto Rockefeller puede hacer que miles de crustáceos dejen de nadar sin propósito en el recipiente y se precipiten con un impulso unidireccional hacia el lado de donde viene la luz, simplemente introduciendo en el agua una pequeña gota de un químico, ¿no? Dice, bueno, la propaganda tiene
este gran poder, ¿no? En el contexto de la guerra, con relación a mucha gente, como dice un profesor que se llama Loeb en el Instituto Rockefeller, ¿no? Citando a otra persona, nótese que en ningún momento habla de la teoría de la aguja hipodérmica, que en realidad no es una teoría, sino que las últimas investigaciones van a revisar esta idea de que, si ustedes lo buscan, es muy probable que encuentren que Laswell es el autor de la teoría de la aguja hipodérmica. Esto no es así. Las últimas revisiones de la teoría van a indicar que Laswell lo que hace es hacer referencia a la propaganda en estos términos en los cuales yo les comparto hoy, pero no va a hablar de la teoría de la hoja hipodérmica porque, bueno, lo que vamos a ver como producto de las teorías que continúan, o las teorías de la comunicación, sí, ya propiamente dicho, en el campo disciplinar de la comunicación, van a hacer referencia a otros alcances de los medios y no en términos tan inmediatos, tan estímulo-respuesta, digo, pensando también en Pavlov, como lo establece la teoría de la aguja hipodérmica, que no es teoría. Lo que sí va a aparecer entonces es cómo la propaganda va a proponerse como un instrumento para moldear la mente civil, en este caso, o la mente de los ciudadanos para que se sumaran a conflictos o dieran la vida o el tiempo o el cuerpo y sus recursos financieros para potenciar la guerra, ¿no? Para sumarse a la guerra, para adherir, para sumar a causas determinadas, ¿no? Y eso lo van a estar pensando, en este caso también, Laswell, ¿no? Que va a decir, bueno, la mente civil es estandarizada por noticias y no por entrenamientos. La propaganda es el método por el cual este proceso es ayudado y favorecido. Y tenemos como antecedente también el episodio de Propaganda y Pánico de Orson Welles, cuando transmite por medio de la radio en 1938, hace lectura de la novela mm, guionada de Wells, de H.G. Wells. Eh, Orson Welles, son dos personas diferentes. Orson Welles es quien está frente a quien se ve acá en la foto, va a transmitir, va a hacer una transmisión radial, y va a leer esa novela guionada que va a contar la invasión de extraterrestres en la Tierra, ¿no? Y lo que cuenta eh, la anécdota de este contexto de propaganda y pánico es que toda la gente, eh, bueno, va a salir de su casa muy asustada, porque, bueno, va a creer que lo que está escuchando es real, ¿no? Aunque hay, bueno, también revisiones con relación a este aspecto, a este tema, ¿no? Es que la gente, bueno, lo que hizo fue, o sea, que hubo también ahí cierta colaboración de los medios del momento para agrandar un poco la cantidad de gente que se asustó y salió corriendo de su casa porque pensó que la invadían los extraterrestres. Es cierto que, bueno, este es un momento épico, muy recordado, vinculado a los medios de comunicación, a la relación con sus públicos. Eh, en la actualidad tenemos, para terminar, tenemos la idea de lo que pueden hacer las plataformas en relación con las personas. Básicamente, Shoshana Zuboff va a proponer que en la era del capitalismo de vigilancia, las plataformas pueden hacer tres cosas, ¿no? En principio, extraer los datos, leer nuestras acciones en las redes sociales, a qué le damos me gusta, a qué no le damos me gusta, dónde permanecemos más tiempo, dónde no, qué compartimos, qué no compartimos, qué compramos, qué información dejamos como huella en las redes sociales. Por lo tanto, pueden extraer esos datos de nuestra actuación, de nuestras prácticas, a lo que ella llama excedente conductual, y va a decir que la experiencia humana entonces se traduce, esto lo está diciendo en 2018, en datos comercializables. Pero también existen
la posibilidad de dos acciones más. Una es afinar, ajustar los algoritmos para predecir, entonces en función a esos datos que ya obtiene, nuestras próximas acciones. eh, bueno, con pruebas constantes de variación en el contenido, ¿no? El sistema va a aprender qué es lo que nos activa, nos va a conocer cada vez más, va a dialogar con estas acciones que nosotros hacemos y eh, al poder predecir también va a generar acciones que nos impulsen a interactuar. Y después, finalmente, va a decir que también los algoritmos o estas plataformas o este entorno tecnomediático algoritmizado puede arrear, que esta acción implica intervenir directamente en el entorno digital para influir en la conducta futura. Puede hacernos hacer algo, ¿no? Eh, no se trata solo de predecir lo que haríamos, sino de moldear condiciones, de generar las condiciones para que hagamos algo. Bueno, consumir, reaccionar, permanecer más tiempos conectados, adoptar determinadas posiciones, y esto en específico lo dice pensando en los acuerdos de algunas empresas o algunas firmas comerciales para hacer que por sus locales pasaran aquellos que jugaban a, por ejemplo, Pokémon Go, ¿no? Que podían establecer recorridos dentro de las ciudades y de alguna forma llevar los cuerpos hacia algunos lugares de manera predictiva que, bueno, aquellos que iban detrás de ciertos muñequitos, ¿no? De Pokémon Go, de ciertos personajes de Pokémon Go, y trasladarse de un lugar a otro. Había entonces también, según explica su voz, convenios comerciales concretos de las firmas con los espacios por los cuales iban a pasar los jugadores de Pokémon Go concretamente, eh, como en una especie de comercialización de los recorridos de los cuerpos por la ciudad, ¿no? Esto también se vuelve entonces materia comercial. Dice, el poder instrumentario no persuade ni reprime directamente, interviene en el entorno conductual para moldear y predecir comportamientos, orientado a la acción sin que el sujeto advierta la operación, sin que sepamos que estamos yendo hacia ahí eh, de manera planificada, ¿no? A través de un algoritmo que lo planificó, o de un acuerdo comercial establecido entre empresas, entre plataformas y empresas. El poder instrumentario no actúa sobre la conciencia ni sobre las ideas, sino sobre las condiciones mismas del comportamiento, dice Zuboff, configurando un entorno que conduce la acción en direcciones previamente calculadas. ¿Esto qué implica? Y ya esto es lo último que agrego para cerrar. Implica que durante buena parte del siglo XX, lo vamos a ver con las próximas teorías, eh, se, se dijo que la manipulación era algo que no era posible, porque como yo les contaba hace un rato, la teoría de la aguja hipodérmica no es teoría, ¿no? No tiene un soporte empírico, no hay una investigación que permita comprobar que ese postulado que habla de que cuando a uno le inoculan un mensaje uno va a actuar, o sea, va a influir esto sobre la conducta, y que, por ejemplo, pudiéramos ver una publicidad de algo y salir corriendo a comprar eso en particular. Durante mucho tiempo, en el siglo XX, y vamos a ir viendo las teorías que van a ir mostrando cuáles son los alcances de o los efectos de los medios, bueno, se desmintió la posibilidad de que hubiese alguna forma de control tan directo y sobre todo tan directo sobre lo conductual, sobre la conducta. Sin embargo, estas últimas investigaciones vinculadas a la propuesta de Zuboff trae de nuevo este debate con relación a la manipulación, ¿no? A la manipulación, pero tomado con muchas pinzas, ¿no? Bajo ciertas condiciones. En este caso, no la manipulación directa, que podríamos decir que no es así, no es tal, no es que porque recibamos un mensaje vamos a actuar en consecuencia, por supuesto que no, pero sí alguna forma en la cual podemos pensar
acciones de los medios y de las plataformas, en este caso, sobre nuestra conducta de manera predictiva a través de la extracción, concretamente, del perfeccionamiento de- de esas formas algorítmicas que utilizan nuestros datos y de este mecanismo de arreo que señala ella y que da eh, más ejemplos en el texto que ustedes tienen para leer. Entonces, bueno, no es posible, no es teoría, la teoría de la hoja hipodérmica, sino que es producto de las ideas que yo les compartí de la segunda mitad del siglo XIX con relación a la aparición de estos grandes conglomerados en las ciudades y las grandes conformaciones de, de ciudadanos, de personas juntas en un mismo espacio. Todas las ideas bastante negativas que se traen con relación a estas personas, a la masa, vinculado a la criminalidad, vinculado a la animalidad, ¿no? A lo animal, a lo bestia, al bestiario, que se contrapone a, bueno, a la civilización. Eh, pero sin embargo son las ideas de este contexto histórico que hacen posible que uno de los antecedentes primeros de esta pregunta acerca de los efectos de los medios se asocie a esta pseudo teoría o esta premisa de la hoja hipodérmica. Eh, Sin embargo, bueno, vemos que si tuviéramos que discutir algo vinculado a la manipulación, podríamos pensar en formas más sofisticadas, que deberíamos describir concretamente, como lo hace su voz, para pensar en esa posibilidad, ¿no? En la posibilidad de la manipulación. Así que bueno, les dejo esta clase grabada, espero que no se hayan aburrido y que puedan revisar los textos de Matelar, también a ver, vamos a ver, de Campus. Bueno, tienen Bernays, Matelar. Matelar en general, como yo les había dicho, es una fuente de un referente del campo de la comunicación, investigador. Tienen a Bernays, que es el texto original, hablando sobre la nueva propaganda, concretamente, ¿sí? Sitúenlo en el contexto que yo propuse acá, bajo estas influencias, en este caso. Y también tienen el texto de su voz, donde explica de una manera más detallada y propone estas condiciones que yo estaba mencionando para pensar una posible manipulación relacionada con eh, la algoritmización de la vida, ¿no? Con la acción de las plataformas y la idea de los datos, ¿no? De los datos que ponemos en circulación. Así que bueno, te dejo esta clase grabada, nos vamos a ver la semana que viene, ya vamos a trabajar sobre la investigación administrativa, que es una teoría que tiene desarrollo empírico, o dos teorías en realidad que tienen desarrollo empírico, y vamos a seguir trabajando los efectos de los medios sobre la historia y sobre el impacto también en las vidas cotidianas. Así que bueno, les agradezco, nos estamos viendo, que estén muy bien.